Muchísimas gracias, Alejandro y a Santiago, por este Fireside Chat. Ahora, con la mirada puesta en las innovaciones globales, conoceremos casos que están marcando nuevos estándares de innovación. Por tanto, vamos a invitar a Gael Elisha de la Royal Academy of Managers, quien nos acompañará con una intervención especial en el marco del ILS Talk. Esta conferencia va a contar con traducción simultánea, así que las personas que lo requieren ya saben que al ingreso de nuestro auditorio está el equipo correspondiente. Elisha, welcome. Hola a todos, qué placer estar con ustedes el día de hoy para hablarles de lo que es la innovación al servicio de la competitividad y perspectivas del Reino Unido. Pero antes de hablar de este tema, quiero hablarles de mí. Me llamo Gael y de las presentaciones que escuché ayer vi que soy milenio, del tema milenio. ¿Qué más? Trabajo en la Academia Real de Ingeniería, pero no soy ingeniera. Estudié ciencias y tecnologías un tiempo y era horrible para ese estudio, entonces repensé todo y me gustaba más el tema de literatura. Sin embargo, algo que me parece interesante es que logré estudiar algo muy interesante y dependiendo de cómo lo miramos, tiene que ver con la ciencia y a la vez con la tecnología. Y encontré mi camino. Estudié lo que es el estudio de social internacional, es decir, por qué los países son ricos o pobres. Y yo creo que eso tiene que ver con la innovación, con la ciencia y con la tecnología. Y lo último que quiero contarles acerca de mí es que voy a hablar de las perspectivas del Reino Unido, pero no soy de allá, soy francesa. Y espero que ustedes entiendan de lo que les voy a compartir es por qué estoy aquí. Yo gerencio aceleradores para emprendimientos que tienen el fin de tener un impacto con tecnologías en la gente. Eso es lo que yo hago. Y trabajar con aceleradores o con programas de aceleradores me ha permitido conocer a muchos emprendedores alrededor del mundo, más de 20 países. Y Colombia es uno de esos países. El programa de innovadores, líderes de innovación, lleva como 10 años con Ruta N y he trabajado con más de 100 emprendedores de aquí. Entonces, la Academia Real de Ingeniería, donde trabajo, se centra en cómo la innovación realmente se da al servicio de la competitividad, teniendo la ingeniería en el centro de todo, mejorando la vida de los demás en general. Entonces, esta soy yo. ¿Y qué quiere decir la competitividad? Son las instituciones, las políticas y prácticas empresariales que determinan qué tan productivo es un país, perdón. Entonces, en esta presentación quiero hablarles, sí, de las instituciones, de las políticas, pero me quiero centrar más en lo que son las prácticas empresariales. Esta es la agenda que tengo para hoy. Todo lo que voy a cubrir el día de hoy. Comenzaré con tendencias en la competitividad. Ustedes reconocerán
que tomé mucha información de la ANDI y porque la ANDI me ayudó a preparar esta presentación, a ver cómo está el ecosistema de la innovación en Colombia. Y podrán ver aquí que según el informe del índice de innovación de la ANDI, tenemos al Reino Unido, que es quinto en este índice global de innovación. De hecho, eso es uno de los motivos por los cuales yo me fui a vivir al Reino Unido desde Francia. Al llegar allá, yo quería hacer un máster que me hiciera más competitiva en el mercado laboral y ganar más dinero. Y yo pensé, el Reino Unido en el mundo es el segundo lugar donde quiero estudiar el tema de la economía y la parte social. Realmente el Reino Unido es un lugar de buen nivel competitivo para el tema. Y sí, ven ustedes en la gráfica en el centro que sí, es un lugar competitivo, pero aún nos queda mucho trabajo por hacer en el Reino Unido. De manera que básicamente el problema de la competitividad en el Reino Unido se relaciona con la competitividad y se ha estancado por mucho tiempo. Y para mí eso es impactante, porque hay muchos clichés de que los franceses son perezosos, pero si miramos la gráfica, Francia es mucho más competitivo que el Reino Unido. Eso a mí me impacta. Entonces, sí, ahí voy ganando un poquito. Bueno, ¿qué más vemos en esta gráfica del centro? Colombia se mide su competitividad y su productividad y su capacidad de integrar la innovación y prácticas de empresas con otros países de Latinoamérica, Chile, Brasil, México. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el Reino Unido nos comparamos con Estados Unidos porque siempre son primeros y también con China. Entonces, ese es el espacio en donde miramos el progreso y donde queremos llenar las brechas. Y mirando el tema de la productividad, hay una gran carencia de tener la adopción de tecnologías digitales intermedias. Es un problema en Colombia, pero en el Reino Unido también es un gran problema. Y hay muchas políticas, muchas iniciativas gubernamentales en el tema. Entonces, sí, somos quintos en la innovación global, en ese índice, pero ocupamos la posición 31 en absorción de conocimiento en el Reino Unido. Entonces, las empresas que vemos aquí en la empresa son todas de Estados Unidos, las 5. En el Reino Unido tenemos muchas empresas digitales y tecnológicas, pero no están entre las mejores del mundo. Esas empresas todas son de Estados Unidos y perdemos muchas empresas porque los emprendimientos y muchas en el Reino Unido prefieren no trabajar ahí, sino abrir mejor camino en Estados Unidos. Entonces, la idea es tener en el Reino Unido un mejor ecosistema tecnológico para atraer las empresas y también para mantener las mismas empresas británicas ahí. Entonces, antes de esta sesión, hemos hablado mucho de las barreras para la innovación corporativa, internas y externas en Colombia, de manera que no creo que valga la pena hablar más de este tema. Y esto hace parte del informe, perdón, en la diapositiva que vemos a mano izquierda. Pero sí quiero hablarles de cómo el Reino Unido está enfrentando desafíos muy similares para integrar la innovación corporativa. Las barreras
Algunas, o mejor, gran parte de ellas son las mismas de Colombia. Y en ambos casos, las barreras internas del Reino Unido se vinculan a la gente. No es que la gente sea mala ni perezosa, sino, como dijimos antes, el tiempo es corto, hay pocas habilidades para detectar los productos potenciales e innovadores o cómo realmente mejorar la productividad de las empresas. En el Reino Unido hay realmente una carencia de habilidades tecnológicas y yo creo que las cantidades son insuficientes. En el Reino Unido, las habilidades que se relacionan con gestión de riesgos son pocas. Realmente hay poca gente que dice que esta tecnología represente estos riesgos, pero los riesgos valen la pena tomarlos. Es como ver eso de que sí existe el riesgo, pero tener la habilidad de cuáles son los riesgos que valen la pena asumir. Ahí es donde todo cambia. Entonces, por ejemplo, hay tecnologías que son sumamente arriesgadas y claro, hay muchas empresas que no las van a asumir, pero si hacen una evaluación mala, la empresa va a perder. Entonces, realmente es un tema difícil de discernir. Entonces, este es un podcast que les recomiendo escuchar de The Business Daily. Se llama Why is Europe Behind the US? ¿Por qué Europa está detrás de Estados Unidos? Y habla de estas habilidades que nos faltan en Europa. Invito a que lo escuchen. Pero también hay gente que tiene que tener presente que hay otras barreras en el Reino Unido. Y es la aversión al riesgo, que es una gran barrera. Los costos, la incertidumbre del retorno de la inversión, que sé que también existe en Colombia, pero hasta ahora yo he hablado de muchas cosas negativas, sí, pero también quiero darles ideas de cosas que sí han funcionado en el Reino Unido que mitigan todo esto. Entonces, la aversión al riesgo y cómo detectar las tecnologías de gran potencial. Por ejemplo, en el Reino Unido tienen la iniciativa de Made Smarter, donde el gobierno brinda asesoría a las empresas de cómo trabajar con tecnologías nuevas, cómo evaluarlas e integrarlas. Y esto ha probado ser algo muy eficiente, y ha tenido un impacto muy específico en las colaboraciones entre las empresas y específicamente en emprendimientos para que las empresas grandes sean más productivas. Y quiero hablarles un poco del acceso de capital para los emprendimientos. Y eso se relaciona con los CVCs o el capital de riesgo corporativo. Pero esta iniciativa que les menciono ha contribuido mucho a aumentar el capital de riesgo corporativo disponible para los emprendimientos. Otra cosa, en la academia donde trabajo hacemos pilotos. Especialmente hay un programa para empresas para que aprendan más acerca de la ciencia y la tecnología e innovaciones, para que ellas puedan entender estos temas mejor. Nadie en general va a invertir dinero en algo que no entienden. Y lo que tenemos es realmente un programa como de capacitación en ciencias y tecnología. Lo hacemos con diferentes universidades. Esto es bien financiado y trabajamos con las mejores universidades del Reino Unido para esto. Pero lamentablemente no les puedo hablar más de detalles de eso, porque lo están creando aún. Por ejemplo, la navegación de las regulaciones, ya yo creo que tenemos
problemas muy similares entre ambos países. Pero lo que es el paisaje complejo, inestable y fragmentado es algo que veo en ambos países también, donde se tratan de integrar tecnologías en los emprendimientos. Entonces al principio todo el mundo dice, sí, delicioso, hagámoslo, pero con el tiempo se va como apagando ese impulso y va cambiando las cosas. Y la financiación disponible solo se da por los primeros 3 meses. ¿Y qué pasa después? Nadie sabe si la colaboración va a continuar entre emprendimientos y las universidades o empresas. No sabemos si el dinero va a seguir ingresando. Y esto es un gran problema para la adopción de tecnología. El dinero muchas veces está ahí, pero no es constante. Y por último, esa carencia de conciencia. Tenemos los impuestos, es bueno que se brinde asesorías, que la gente aprenda sobre estos temas, también es muy importante, pero existe la barrera en el Reino Unido. Algo de lo que quiero hablarles específicamente es cuando uno trabaja con los emprendimientos. Las prácticas empresariales nos dice, hay países que les gusta más las tecnologías nuevas y toman riesgos y por eso son líderes. Y son países que les gusta encontrar las cosas nuevas, ensayarlas, crear pilotos y sí funciona. Pero es difícil si los países no tienen como esa cultura. Entonces, el motivo por el cual yo coloco aquí los emprendimientos es que les gusta más utilizar las tecnologías que las hagan más productivas. Y yo creo que comienzan trabajando con tecnologías que generan valor para las empresas grandes. Entonces, ¿qué digo yo? Los emprendimientos deben de aprender más de las empresas grandes, aprender qué es lo que necesitan las empresas grandes para tener una mayor productividad. Y yo diría que de todas las empresas que hacen parte de lo que hemos investigado, yo diría que el 20% no trabajan con emprendimientos y dicen que no hacen trabajos con emprendimientos porque les es difícil identificar aquellas que puedan realmente brindarles más valor. Entonces, en el Reino Unido, estas son las maneras que vemos aquí en la mitad, cómo las empresas trabajan con los emprendimientos. Primero, el CBC, o sea, el capital de riesgo corporativo. Entonces, en la gráfica, ven ustedes que todo lo que está por encima de la raya negra del 1 es Estados Unidos invirtiendo más en el CBC que el Reino Unido. Entonces, ven ustedes que tenemos diferentes tipos de financiación, semilla, etapa inicial, pero entre el 2014 y 2016, todas las categorías en el Reino Unido invertían mucho más con CBC. No, Estados Unidos invertía más en el CBC que el Reino Unido. Estamos hablando casi el doble. Pero con el tiempo, ven ustedes la línea azul. Ahí es donde estamos ahora, en el 2023. Y ya no hay una brecha, ya no hay una gran diferencia. Estamos invirtiendo lo mismo en Estados Unidos y en el Reino Unido, en CBC. Y eso es una señal que ya las empresas trabajan más con emprendimientos. Ahí se está dando un mayor número. Y también tenemos aceleradores e incubadoras. Y quiero hablarles también de pilotos y procurements, porque quiero contarles una historia. Siempre hay algo que me hace reír
cuando veo la rivalidad entre Francia y el Reino Unido. Mi familia, por ejemplo, en Francia me dice, ve, vimos en la noticia que la inflación creció mucho y que la gente ya en el Reino Unido no puede comprar nada. ¿Estás bien? Y yo les digo, sí. Es las noticias que salen en Francia que siempre hablan mal del Reino Unido porque nadie les gusta. O que casi siempre las noticias que uno oye de otros países son peores que el país propio, para que uno sienta que el país propio está mejor que los demás. Entonces, yo, yo vi que el gobierno francés sacó Lucy en enero de este año. Y cuando supe que Lucy fue tan malo que lo tuvieron que quitar del espacio en línea, yo dije, no, eso es una exageración. Simplemente señalando a los franceses, pero empecé a leer el tema y realmente vi que fue cierto. Entonces, el gobierno sacó adelante lo de Lucy como un ejemplo, como un piloto para el sistema educativo. Y la idea era darle a los niños las habilidades para manejar o usar la inteligencia artificial para que aprendieran mejor. Y la gente empezó a preguntarle a Lucy cosas. Y algo que le preguntaron a Lucy fue, ¿cuántas letras hay en el mundo? Y Lucy dio la respuesta equivocada. Y luego la gente empezó a hacer más preguntas. Y Lucy empezó a equivocarse en 1000 cosas. Entonces, para mí, es un ejemplo de cómo la gente intenta correr antes de caminar. Yo soy un sprinter y sé que esto no puede funcionar. Uno tiene que empezar muy fuerte, tener una buena técnica antes de lanzar algo al mercado. Entonces, ¿qué fue lo que pensó la gente con Lucy? Querían ser un creador de inteligencia artificial, pero les faltó la capacidad de hacerlo bien. En el Reino Unido no fue una gran noticia, pero dijeron que el gobierno estaba también creando un piloto de IA como una herramienta de gestión de diferentes departamentos gubernamentales, pero no se adoptó porque la gente no fue entrenada para eso, no entendían el mandato, qué tenían que hacer con eso, que con esa herramienta. No tenía tampoco el tiempo de entender cómo usar mejor esa herramienta. O sea que es muy importante. El procurement y los pilotes son una manera excelente donde el gobierno puede utilizar la inteligencia artificial, pero hay que tener un buen entrenamiento. Bueno, otra cosa acerca de trabajar con emprendimientos tiene que ver con la brecha cultural. Este es un ejemplo que ha funcionado en el Reino Unido y es Barclays, el banco. Este banco decidió hacer programas que permitieran los emprendimientos para que pudieran encontrar mentores y también garantizar que hubiera suficiente colaboración y que las expectativas de ambos se alinearan. Y esto fue importante para poder crear un cierre de la cultura cultural. Simplificación de vinculación y también cómo respaldar las redes internacionales. Nosotros en Colombia trabajamos con un programa que ha creado récords realmente para emprendimientos y tratando de crear como vínculos entre empresas grandes y emprendimientos a través de aceleradores. Y se crea como un sello de su potencial. Por ejemplo, aquí tenemos a Alejandro Camargo, que tiene una innovación de crear, de trabajar
con baterías de EVs para almacenar energía eólica y trabaja con el Land Rover Jaguar. Y todavía no sabemos bien, pero básicamente él quiere expandir su trabajo en México, Brasil, que son mercados grandes para él, y quiere crear diferentes sociedades con fabricantes para lograrlo. Y brevemente quiero mostrarles las perspectivas de las políticas. El Reino Unido se está centrando en la innovación, sí, y el Consejo de Estrategia Industrial es una manera de ayudarle a informar a la gente la implementación de la innovación, especialmente en las empresas para que el país sea más productivo. Y lo otro, yo no sé si Colombia ya lo está haciendo algo parecido, pero si no, podría valer la pena mirarlo. Se llama el Marco de Trabajo de Sociedad de Negocios, donde la industria y el gobierno hagan buenas colaboraciones. Por ejemplo, el gobierno va a enviar a empresas, a funcionarios públicos durante un año para que trabajen en empresas, para que aprendan lo que es el sector privado y vuelvan otra vez a sus cargos y tengan otra mirada al tener mejores relaciones públicas privadas. Este marco de trabajo se va a lanzar ahora en junio y les recomiendo que lean sobre esto a ver cómo les va en el Reino Unido con esto. Termino, señores, con esta charla. Muchas gracias.